Bueno, muchas gracias, licenciado Lagos, licenciado Liach, por esta impresionante presentación. Gracias. Bueno, y ahora prepárense para unos tiritos. Sí, alguna pregunta van a tener que responder. A ver, hay micrófonos, como habíamos dicho, por la sala. El que va a preguntar se para y después la pregunta, que repetimos, concreta, concisa, devuelve el micrófono. ¿Dónde tenemos? Allá. Adelante. Santiago Steckman, Compañía Regional de Calidad de Entre Ríos. Hacemos calidad, que es alcanzar y superar las expectativas del stakeholder. Instruido en el IAE Business School, muchas gracias, Juan José. Alcanzadas y superadas nuestras expectativas, es un agradecimiento nada más, y gracias, Juan Lagos. Bueno, a ver, allá. Soy Jorge Bullrich. Mi pregunta es para el doctor Lach. ¿Qué nivel de importancia considera que tiene el alto nivel de corrupción que tiene la sociedad argentina, tanto en los dirigentes políticos como empresarios, en el retraso de los últimos 80 años? Y si ustedes creen que es posible algún plan socioeconómico exitoso con este nivel de corrupción. Bueno, vos. La pregunta era para el doctor Liach. El doctor Liach me pregunta si yo la quiero contestar. A ver, esta es una variable que no es fácil de cuantificar, aunque ha habido en los últimos años algunos intentos. Indudablemente retrasa, ¿no es cierto? Porque hace el clima de negocios más incierto. Una inversión en la Argentina, alguien que va a invertir en la Argentina o alguien que va a invertir en Finlandia, obviamente enfrenta un distinto escenario en esta materia. De todas maneras, comparado con muchos otros países del mundo, muchos de nuestros vecinos, o países asiáticos, o incluso europeos, bueno, uno percibe que hay niveles de corrupción en algunos casos comparables. Siempre lo que aparece en los diarios es lo más grosero, digamos, lo más espectacular. Y lo que uno ha visto es que la Argentina, a pesar de sus niveles de corrupción, ha tenido periodos de crecimiento económico y de inversión, porque si no, no estaríamos directamente acá. De manera que yo pienso que es un área en la cual la sociedad debe trabajar, por supuesto, desde el nivel de la escuela, desde el nivel de los padres y los ejemplos que le dan a los hijos, desde el nivel de los gobernantes, pero no creo que uno pudiera decir que Argentina está condenada por los niveles de corrupción que tiene en este momento, en su economía. ¿Otra pregunta? Señas claras, por favor. Acá, micrófono. Quería preguntar, junto a la inflación y el proteccionismo, que son... A ver. Ustedes marcaron como la inflación y el proteccionismo como una constante que muestra el decaimiento. También no hay la seguridad jurídica y la falta de confianza, no ha ido increciendo, digamos, la desconfianza y la inseguridad, y contribuye también a falta de desarrollo. Sí, hemos tenido ciclos, obviamente, de confianza y desconfianza. Yo creo que también hay una cuestión biológica. Es decir, yo tengo 68 años y he visto varios ciclos de confianza y desconfianza en la Argentina, de huir, digamos, capitales que vienen, capitales que se van, para decirlo bien crudamente, ¿no es cierto?, asociados a boom de la economía y a recesiones en su efecto. Afortunadamente, la biología hace que los que toman decisiones hoy tienen 20, 30, 40 años y no 50, 60 o 70. Entonces, yo no sé cómo, es decir, digo esto porque digo, ¿cómo se va a reconstruir la confianza a partir de 2015? Como decía hace un ratito Juan, probablemente uno podría decir con algunas
mejoras en las expectativas, la confianza va a mejorar. Hay un componente de angurria en el ser humano que hace que apenas se olfatea un poco más de confianza, viene la plata, ¿no es cierto? Hay un tema de memoria, la gente a lo mejor se olvidó del default, o del corralito, o de cosas por el estilo, o de confiscaciones, o de arbitrariedades. Pero estoy de acuerdo, digamos, que si la política económica siempre tiende a generar un clima de desconfianza o de crispación, esto no arranca. De manera que... Sí, yo me permitía agregar algo vinculando las cosas de la inflación, por ejemplo, con la parte institucional, ¿no? Con Martín estamos ahora trabajando en un segundo libro donde comparamos la Argentina con Brasil, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay para tratar de profundizar un poco más en el tema. Y ahí nosotros, una de las cosas que estamos manejando es la siguiente. Argentina es como un país que tiene una propensión al exceso, en todo sentido, ¿no? O sea, y en esta parte, por ejemplo, en inflación tenemos casi el récord mundial. En casi todas las variables económicas malas hemos tenido, digamos, casi el récord, o si no, siempre estamos en el podio, digamos, ¿no? Siempre en el podio. Argentina es un país difícil de gobernar, yo creo que eso hay que tener, digamos, desde unitarios y federales en adelante. Bueno, tuvimos del 80 al 30 el periodo, sobre todo, pero ¿cuánto nos bancamos la democracia? Del 16 al 30, 14 años, y hicimos un golpe de Estado, digo, para recordar las cosas, ¿no? Es difícil de gobernar, y entonces los argentinos cada vez que se arma un lío, como diría el Papa, armen lío, viene alguien al cual le delegamos el poder. Se insistió mucho en la presidenta Kirchner sacando el 54% de los votos, pero si uno recorre la historia argentina, de la primera presidencia de Irigoyen en adelante, casi no hay presidente, salvo circunstancias excepcionales como Ilia o Kirchner, porque había 3 candidatos peronistas, no hubo interna, etc. Casi todos los candidatos, inclusive Alfonsín de la Rúa, Perón, todas las veces, 48, 49, 52, 62, sacó Perón en el 73, ¿no? Entonces, como se delega, mirá, arreglate. Entonces, es una vocación al liderazgo hegemónico, un liderazgo hegemónico que empieza a veces con éxito, generalmente una política económica determinada, después aparecen los problemas y los errores, y como los regímenes hegemónicos, como se ve claramente ahora, tienden a aislarse del resto, del que no piensa igual, del que no piensa distinto. La tendencia es a profundizar el error, en vez de corregir, en vez de abrir la ventana y airearse, es a profundizar. Entonces viene la volatilidad. Cuando pude financiar el Estado con deuda, lo financié con deuda, exceso de deuda. Cuando no pude, emito, exceso de inflación, etc. Entonces está asociada, el problema institucional de la Argentina está muy asociado a la volatilidad macroeconómica. O sea que en ese sentido yo creo que es relevante. No es tan fácil después medirlo estadísticamente, pero mi intuición es que están muy vinculados los excesos argentinos a la falta de cumplimiento institucional o de vigencia institucional y a la volatilidad macroeconómica. Es como un mismo síndrome, ¿no? Que integrado, donde no es tan fácil separar una cosa de la otra, sino que viene todo en un paquete. Les diría, tal vez para ir cerrando, probablemente con los cambios de política económica que menciona Juan, que podrían ocurrir en 2015, la Argentina recupere un ritmo de inversión y de crecimiento que nos permita al menos no seguir retrasándonos. Ahora, si estamos pensando en un país que tenga una perspectiva de alcanzar el desarrollo del primer mundo, ahí sí haría falta una generación del 80, como decía recién, ¿dónde está?, que cambie estos paradigmas de corrupción, de volatilidad, de inestabilidad y de institucionalidad. Es decir, es como que podemos aspirar a un poco mejor, pero todavía no a mucho mejor. Sí, y en ese sentido me repetiría lo que dije de que daba lo mismo cualquier país del vecindario sensato, porque si uno ve el tema corrupción, en América Latina hay solo 3 países que pueden decir que los estándares de corrupción son claramente más bajos, que son Chile, Uruguay y en menor medida Costa Rica. Es decir, todo el resto, piensen en Lula simplemente, donde, digamos, los 25 principales asesores de Lula están acusados de corrupción, algunos presos. O sea,
En Latinoamérica tenemos un problema serio con la corrupción, o sea que, pero si hay que imitar, por eso me corrijo, preferiría en este sentido que tuviera un componente de Uruguay y de Chile para que hubiera menos corrupción en la Argentina. Y donde también funcionan mejor los partidos políticos, convengamos. ¿Verdad? Muy buenos días, Oscar Batani de la localidad de Teodolina para el equipo del señor Juan Llach, que en alguna oportunidad, allá años 90, 92, 95, cuando usted actuaba como segundo de Economía, tuvimos unas cuantas fax, no había mail en aquel momento, que nos consultábamos y usted me mandaba a mi pueblo preguntar cómo estaba la situación del campo y de los colonos. A lo mejor no se recuerda, eso sí me lo recuerdo muy bien. Doctor, en base a lo que usted comentaba recién, ¿usted no ve que va a haber un despertar de mucha gente y que a mi juicio como gente de pueblo y chiquitito tenemos que despertar la inversión de tipo local de todos los dineros que tenemos el señor y de todos los que vemos, como en mi pueblo, que un joven de hace 25 años empezó con unos poquitos pollitos y es uno de los mayores productores y sigue apostando. Y yo que le he vendido campo, y si no te compro más campo, ¿voy en contra de nuestros? No. Porque diríamos como que estamos asociados en un cambio de mentalidad hacia la inversión industrial de la producción agraria para darle valor agregado. ¿No cree que vamos a cambiar? ¿O debería ser la obligatoriedad de nosotros llevar este mensaje de parte, si usted aprueba esta idea, y del señor Lago, que son economistas de primera? Yo soy un lego empresario muy chiquito, que ha invertido y me va muy bien, me fue muy bien y me sigue yendo muy bien. Gracias, doctor. Bueno, le agradezco mucho el recuerdo, muy simpático. También digo que dentro de poquito me tendría que ir porque tengo otro compromiso. Yo creo que una de las falencias de las instituciones de Argentina, más allá de que lo podamos comprobar o no en este estudio, es que Argentina es un país en el fondo unitario, que no es federal. Argentina no ha logrado ser nunca un país federal en serio. Y menos que menos en esta última década. El centralismo fiscal que ha tenido Argentina a partir del año 2001-2002 ha sido una cosa impresionante. Se han sacado enorme cantidad de recursos de las provincias y municipios, que después la mitad de eso se ha repartido, pero de manera discrecional, a quienes estaban más cerca del poder o que era necesario, digamos, conquistar. Esto es así. Yo estoy publicando un libro ahora sobre este tema, o sea que lo he estudiado, no estoy improvisando, y creo que el desarrollo local de Argentina requiere un esquema fiscal completamente distinto, donde los municipios y las provincias tengan más potestades tributarias, donde se eliminen de manera gradual los impuestos distorsivos que pesan la producción, que castigan la producción, que la desalientan, y donde seguimos, fíjense el caso de Rosario, ¿no? Las dos caras de Rosario yo creo que son muy expresivas de esto, porque por un lado tenemos el Rosario floreciente, que tiene que ver con el boom de la soja, y por otro lado tenemos toda esta migración de toda la zona litoral, principalmente del noreste argentino, con digamos, el aumento de las villas en Rosario y con una incidencia del tema del narcotráfico que es realmente muy triste y muy preocupante. Digo, este es un modelo que, más allá de ganada o perdida la década, en materia federal es una década completamente perdida. El interior ha crecido, afortunadamente, pero ha crecido por el impulso magnífico que nos ha dado el mundo. Argentina, para mí, necesita, como una cuestión prioritaria, ser un país genuinamente federal que dé lugar a lo que usted está diciendo, de agregar mucho valor, más valor in situ, como suele decirse, ¿no? O como ha dicho la presidenta, si ustedes quieren también podemos hablar de la industrialización de la ruralidad, pero para industrializar la ruralidad primero tenemos que dar lugar a que la ruralidad exista plenamente, porque si no, en realidad estamos matando la gallina de los huevos de oro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos al licenciado Lagos, al licenciado Liach por su gran presentación, su generosidad por este tiempo que le robamos y ahora lo dejamos libres.